ningún hotel es igual, todos los hacemos con su personalidad. La marca lo que sí lleva son una serie de atributos, que eso es lo que vamos a tener igual. Pero los hoteles y los edificios, la infraestructura es completamente diferente y no se pueden guiar por ninguno, ni la habitación, ni los edificios, porque serán todos, ni las piscinas, serán completamente diferentes. Adaptado a lo que es la isla Aruba para integrarlo en ese medio ambiente. No tiene nada que ver aquí los cocoteros con el paisaje que tenemos en Aruba, ¿no? Entonces la arquitectura siempre se hace adaptándolo al local. No, queremos iniciar en noviembre, los trabajos se están empezando, ya se están haciendo los estudios de suelo y se están haciendo el proyecto de estructura para poder iniciar en noviembre. El hotel calculamos que tardaremos 2 años en tenerlo terminado y es cierto que tenemos que esperar a terminar el hotel, que funcione, que esté operativo para poder empezar con la siguiente fase, ¿no? Tampoco queremos saturar ni el pueblo de San Nicolás ni la isla pues con toda la obra. Sería un volumen demasiado grande para acometerlo una vez. Es una petición que las autoridades nos hicieron para cuidar precisamente eso, que no haya que importar mano de obra, que podamos hacerlo con los recursos locales. Y bueno, yo creo que es sensato y sano ver cómo funciona antes de comenzar una segunda fase, pues son inversiones grandes. No, yo considero que el cliente que tenemos en Secret es un cliente de un poder adquisitivo alto y es un cliente que aunque tenga incluido bebidas premium, como decía Luis, y tenga incluido room service, y tenga incluido le gusta salir, tenemos la experiencia. Lo que es importante es que tenga alternativas donde salir, ¿no? El cliente de Secret hace todas las excursiones, se va al lado de delfines, salen en los barcos a navegar, le gusta comer en restaurantes locales, conocer el país. De hecho, en República Dominicana hay algo de alternativa, no hay tanta, pero en México, en la zona de Cancún, que hay mucha alternativa, si usted va a cualquier hotel de Secrets o de las marcas de M Resort, en cualquier día del año, verá que más del 30% de los clientes están fuera, haciendo excursiones, consumiendo fuera. Es intentar contratar la mayor gente posible local, ¿no? Porque eso ayuda a la inversión, por eso los que conocen el país, los pueden trabajar, es mucho mejor que traer a mano de obra de fuera, ¿no? Siempre es complicado importar mano de obra, no solamente por los permisos y por la dificultad, sino porque son gente que no está en su casa y lo que quieren es irse a su casa a trabajar y es complicado. Entonces se van a hacer unas ferias de trabajo en la que se va a buscar toda la mano de obra que haya disponible.